Carmen Arnao Muro es de Toledo, es antropóloga especializada en los pueblos de Siberia, licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, licenciada en Antropología también por la Universidad de Barcelona, es doctora en Antropología con el tema chamanismo siberiano versus cristianismo ortodoxo, profesora visitante de la Universidad Estatal Rusa y de Kazajistán, fundadora y presidenta de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Carmen Arnao Muro para el estudio de los pueblos y de la cultura siberiana, directora del Enomuseo y del Museo Etnográfico de los pueblos siberianos y de Asia Central, conferenciante, autora de documentales, libros, artículos, cursos y además, bueno, fue, como dije antes, una de las primeras antropólogas que participó en nuestras jornadas, hace años que nos conocemos. Es una mujer que lleva más de 20 años viajando en solitario, como antropóloga, haciendo trabajo de campo por diferentes lugares de Siberia y de esta parte de Asia, en todas las épocas del año, ¿verdad? Desde a 50 bajo cero hasta 50 sobre cero. Abarca todo el espectro temporal y climatológico, se adapta a todo. Carmen, además, tanto su fundación, su etnomuseo de los pueblos siberianos, su museo, todo lo ha hecho gracias a su esfuerzo personal, sin ningún tipo de ayuda de la administración, con lo cual aún es más de aplaudir y de reconocer su trabajo. Entonces yo ya no robo más tiempo, te dejo, Carmen, con el público asistente y les cuentas tú lo que quieras. Vamos a intentar estar en silencio para que se escuche lo mejor posible. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, por darme la oportunidad de explicar un poco sobre mi trabajo y siento muchísimo que haya tenido este percance que no me permite andar bien y no he podido acudir, pues me hubiera gustado mucho porque tenía muchas ganas de volver a Galicia. Y soy gente maravillosa, muy hospitalaria y muy cálida. Bueno, quiero agradecer personalmente, bueno, por supuesto a Rafa y a la asociación y a todos los miembros que habéis preparado esto con tanto cariño, supongo, y tanto esfuerzo. Yo sé lo que significa hacer las cosas y llevo tantos años trabajando en solitario como os ha dicho Rafa. Bueno, vamos a ver, como el tema lo vamos a enfocar, según me dijeron, sobre los viajes, ¿no? Desde una perspectiva de viajes. Yo he hecho 22 expediciones a Siberia y luego a Kazajstán, a Asia Central, y estoy preparando una a Mongolia, otra en septiembre a Kazajstán, y continúo. Entonces, lo que yo quiero deciros es, primero, no sé si vosotros vais a tener alguna vez interés en ir a Siberia o no, pero yo os puedo decir que es un territorio sorprendente por la diversidad cultural, folclórica, de lenguas y, por supuesto, de naturaleza, porque en un territorio de 13 millones de kilómetros cuadrados, pues hay muchas regiones muy diversas, ¿no? Yo, por ejemplo, he trabajado en la cornisa ártica, he hecho expediciones por la tundra, he hecho bastantes expediciones también por la zona esteparia de los nómadas, en las zonas alpinas del sur, en las cordilleras que son parecidas a los paisajes de Sueca, donde viven los altaínos, los tubinos, bueno, y entonces también en la taiga, que como sabéis es el gran bosque que tiene unas dimensiones, no solo las dimensiones son enormes, tiene a lo mejor 7.000 kilómetros de un lado al otro, el bosque, y oscila entre 500 y 3.000 kilómetros de ancho. Imaginaros qué bosque, qué pedazo de bosque. Bueno, en estos hechos psicológicos tan diversos, el hombre, la humanidad, se ha acoplado y se ha adaptado
a diferentes contextos, ¿no? Entonces, por esto, la diversidad desde el punto de vista de la condición geográfica medioambiental es enorme, ¿no? No es lo mismo vivir en la tundra de la cría de renos, como viven los segmentos, o los Seven, los Dolganes, o los Yucarí, son pueblos diversos. No es lo mismo estos pueblos nómadas que sus viviendas se desmontan en un par de horas, que los pueblos de la estepa central, que son lo que vosotros a lo mejor conocéis más, las imágenes, por ejemplo, pues los de Mongolia, es lo que más se conoce por el cine, documentales, que viven en viviendas redondas, circulares, también desmontables y que van de un lado para otro cuando se acaban los pasos. Entonces, esto es una variedad, de una riqueza y de una sorprendente diversidad cultural que yo, después de estas expediciones, y las sigo hacia Central, me veo, bueno, me tengo la obligación, tengo el compromiso, no solo de dar a conocer que ellos existen, porque realmente los pueblos indígenas de Siberia son los grandes desconocidos. En nuestro país no se conocen las poblaciones, los indígenas americanos o los africanos, pero los siberianos son absolutamente desconocidos, ¿no? Entonces tengo el compromiso de dar a conocer estos pueblos y también un poco la obligación de formar a los compañeros, a los gente, porque yo vuelvo un poco para atrás y os diré que en el año 1994 fui por primera vez a México cuando decidí hacer la tesis sobre Siberia, fui a buscar información, materiales, mapas, contactos, y entonces fui en el 94 y ya con lo que recibí me quedé perpleja porque dije, pero ¿cuántos pueblos hay? ¿Cuántas lenguas hay? Hay más de 30 reconocidas, más nuevos lenguas, bueno. Y entonces pensé, bueno, pues voy a localizar a alguien que me pueda dirigir mi tesis. Porque claro, en nuestro país no hay expertos. En realidad yo sin quererlo me he convertido en la más experta, modestamente lo digo. Y entonces, pues, el doctor que ha querido hacer mi director de tesis, ante su asombro, me dijo, pero ¿cómo voy a usted sola a Siberia? Y sin saber el ruso todavía, porque claro, yo no sabía ruso entonces. Pero yo lo tenía muy claro que aquí viven personas ancianas, niños, enfermos, pues si tienen muchas personas, pues yo también puedo, ¿no? Entonces me empeñé. Pero cuando yo fui a la primera expedición en el año 97, nunca pensé encontrarme con esa diversidad que os estoy hablando, ¿no? Entonces yo llegué con el helicóptero porque cuando vas a trabajar con los pueblos indígenas, los que están más apartados, pues claro, hay que moverse en unos transportes que no son los convencionales, ¿no? Porque hay carreteras, no se hacen de modo de llegar. Entonces, los que me interesa, que unidades más apartadas, entonces siguen en helicóptero, o siguen en trineo, o a caballo, depende de qué zona es, ¿no? Entonces, cuando yo fui, había pensado hacer esto como un ejemplo de, pues digo, voy a ver si trabajo sobre los chorces, a ver si trabajo sobre los acacios o sobre los eneunitas. Pero por azar, el helicóptero me llevó al poblado donde vivían los chorces. Entonces, claro, la primera vez que yo llegué en el 97, bueno, es que me quedé prestada absolutamente, primero del sitio, del entorno, de todo, de la gente. Y entonces, ese primer viaje, que yo solamente quería hacer uno viaje para tener el material para el doctorado, para escribir la tesis,
un solo viaje o a una sola expedición, volveré a repetir. Y así el siguiente. Y luego aquí a otros pueblos, y a otros, y a otros, y a otros, y todavía me quedan unos calculo que unos 20 viajes para ir a pueblos completamente diferentes. Entonces, claro, pensar que ya tengo 70 años. O sea, si tengo que hacer 20 expediciones todavía, pues me tengo que dar un poquito frío. Sí, tengo que ir a 2 o 3 por año, ¿no? Si no, no me va a dar tiempo, ¿no? Bueno, primero quiero que quede claro que viajar solo no es más peligroso que viajar, es más, yo creo que es más seguro, porque puedes pasar más desapercibido. Segundo, si tú vas como estudioso, como científico, como desde el punto de vista de la etnografía o de la antropología, es mejor ir solo o muy pequeño, un grupo muy pequeño, para que realmente penetres totalmente en todas las características de la cultura, para que no te distraigas hablando de tu idioma con los otros, en fin, para que hagas una inmersión absoluta. Y después, pues no hay peligro, porque realmente a mí nunca me ha pasado nada, nunca me han tocado, nunca nadie me ha ofendido ni me ha molestado, no he visto ningún episodio. El único riesgo que hay, ahora ya no tanto, pero que había, era un poco los transportes, pues que a veces no tenían toda la seguridad a lo mejor, en fin, el único riesgo que había, que sigue apto para los sitios apartados, es la movilidad. Tienes que hacer una especie de paciencia, saber que a lo mejor te quedas en una encuesta, a lo mejor tirada con todos los gustos, a lo mejor otros días, pero si tienes que ver la interés y curiosidad, entonces desde el punto de vista del viajero, sinceramente es uno de los sitios más interesantes, más desconocidos, más por descubrir, yo creo, del mundo. ¿Por qué no tan poca gente por ejemplo, que Asia Central, y yo he empezado en el año 2005 con Asia, como Siberia Speaking, pues entonces he cogido también Asia Central. Entonces el año 2005 empecé con las expediciones. En Asia Central hay zonas que son más turísticas, que está por la ruta de la seda, en fin, está un poco más. Pero en Siberia la gente tiene un poco de miedo, un poco por el idioma, un poco por que ha estado cerrado y hay un cierto prestigio, o desprestigio, mejor dicho, como una zona peligrosa, pero nada, en absoluto. Son gente muy acogedora. Bueno, antes de seguir adelante, quería deciros que, a ver, ¿qué sabemos nosotros de esta clase? Diré que sabemos. Por ejemplo, yo misma que era antropóloga y debería a lo mejor saber más, no tenía ni idea de que hubiera tantos idiomas, tanta diversidad de todo tipo. Entonces, aquí lo único que sabemos es que hace mucho frío, que hay otros, sabemos que está el transiberiano, que había las divisiones en la época de la soviética, poco más, pero es que hay millones de cosas interesantes, ¿no? Hace poco nació una conferencia en Madrid sobre las diferentes religiones y creencias que hay entre los pueblos cristianos. Porque claro, yo concretamente me dedico a los pueblos indígenas, que todos son pueblos de raza mongoloide, pero luego tienen varios grupos lingüísticos que también los diferencian. Por ejemplo, hay la familia vinculadas al turco, hay una familia de idiomas vinculados al finés, hay otra familia de idiomas vinculados al chino y otra al mongol. Son básicamente las tres. Pero en el territorio ese que estamos hablando concretamente, que yo conozco tanto,
pues hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, en los 33 millones de habitantes más o menos que hay, los que mi objeto de mi estudio son solo 3 millones, o sea, el 10% más o menos. Y los otros 30 millones, ¿quiénes son? Pues ¿dónde han salido? Bueno, pues ahí hay una lista de procedencias. Ya sabéis que en la Unión Soviética pues hicieron, cuando empezó la guerra, que iban avanzando los alemanes, los rusos, o sea, Stalin trasladó a Siberia, al otro lado de los Urales, trasladó todas las industrias, las fábricas armamenticias y también las fábricas pesadas y lo que era estratégico, ¿no? Las fábricas con las personas, miles de personas civiles. También allí querían preparar muchos presos, muchos colonos, también gente que ha huido de Rusia por razones diversas, en el pasado, por ejemplo, por razones religiosas. Había los de las antiguas Pérez, que se llaman, los antiguos ortodoxos, la reforma, que hicieron colonias diversas. Después también había comunidades judías también, y llegaron a tener un distrito judío. Entonces, había, en esta de los casos también se hizo unas campañas, como dijéramos, de las que estaban terreno. Fueron campesinos rusos, ucranianos, entre otras cosas. Y acordemos también de la grandísima obra que representa la construcción del Transiberiano. Y para hacer esa obra, pues también tuvieron que llevar muchísima mano de obra, muchísima gente, trasladaron de un sitio para otro, y entonces el resultado es que hoy en día hay un mosaico enorme de pueblos, lenguas, creencias, religiones, procedencias, aparte de los 3 millones de indígenas que eran los indígenas, ¿no? Mucho años, ¿no? Entonces, esto es un campo inaudito, riquísimo para un antropólogo, ¿no? Para un estudioso, también, por ejemplo, si te interesa pues, la historia o incluso la etnología, porque hemos hablado un poquito pero es que el país me pasa a los lados de la cultura. Siberia es un paraíso natural, con los grandes bosques, los ríos. Hay ríos que son mares, por ejemplo, pues el río Vena, 1.400 kilómetros, o el bosque de 16, y el lago Baikal, ¿no? O sea, hay una riqueza, un lugar para visitar. Sobre todo yo creo que en el partido del lago Baikal creo que es un sitio al que hay que ir una vez en la vida. Porque lo recomiendo, hay que ir una vez en la vida. Entonces, mi motivación inicial era hacer un único viaje para, eran 6 semanas, si no recuerdo mal, 6 semanas para coger información, datos sobre la forma de vivir de los forces, no de los mongoles que estuvieron juntos, para la crisis. Y fíjate, esto se ha quedado en un título minúsculo para resumir todo lo que he puesto después y de lo que... Y por eso me quedó la obligación de compartirlo. Por desgracia, bueno, las universidades, las administraciones, todo esto en su día, ahora hay más interés, pero en su día, pues no supieron o no atender mis propuestas para hacer un departamento de Brasileña o un instituto o un lugar para los museos. No lo vieron importante, ni interesante, me decían que era demasiado lejano a nosotros, en fin. Por eso yo me vi en la necesidad de crear esta fundación, una fundación que lleva el nombre,
bajo el paraguas de la fundación, pues entonces pues, se crean los museos, el Museo Etnográfico de las Viviendas, el museo, y después pues, hacemos charlas, hacemos talleres, hacemos conferencias, y hacemos diferentes cosas, publicaciones, artículos, en fin, de todo para difundir esto. Esto es mi trabajo, como ha dicho Rafa antes, extenuante, no sé, ingrato a veces, ingrato, como porque hay mucha institución y todo, pero sí, para mí es gratificante y no solo eso, sino que tengo la obligación de hacerlo. Entonces, ahora tengo, por ejemplo, muchísimos diarios de campo, cosas que quiero explicar, y tengo que pasarlo con mi calentamiento, porque claro, ya me voy a hacer un poco más mayor, aunque sí va a tener predicciones. Incluso estoy haciendo las predicciones universitarias y tengo algunos grupitos pequeños allí. A ver si pongo esta percepción y esta me gustaría titularos, ya que os habéis interesado en mi trabajo. Y entonces, todo esto para mí es gratificante, pero es muy difícil. Es un país que es ingrato, con el que persevera, estudia, quiere una cosa, no se reconoce el esfuerzo, no sé. Parece que se reconoce más de palmaditas de otros, pero yo soy independiente y no. Bueno, entonces, pues yo estaba diciendo que yo llegué a la tercera exposición con la intención de hacer un pequeño trabajo, cómo era la comunidad, cómo era la organización social, cómo era la economía, en fin, lo típico para hacer una descripción general de la forma de vivir. Pero tuve la suerte enorme, porque realmente tuve la suerte, que a los ciertos clientes de estar en el... Esto sin hablar, por bastante yo hablaba muy poquito, ¿no? Pues nada más llegar, a los 2 o 3 días, conocí a una chamana. Y esta chamana me dijo, era ya mayorcita, me dijo que iba a hacer una gira por los poblados, por el Macalda, a pie, para ir a visitar sus enfermos que tenían. Entonces, claro, me pareció una ocasión más interesantísima y le dije, me permitía acompañarla. Entonces ella me dijo que bueno, que era muy duro, que sabía que dormir que no había mucha comida. Y yo dije, no me importa, no. Entonces yo fui con esta chamana que alivió. Y claro, esto para mí fue un descubrimiento de primero no tenía ni idea de que existía también, ni idea. No sé si sabéis que mis libros de sobre esto que existen, pues el primero que tiene en español. Luego hay relatos, hay cosas que han escrito, hace mucha referencia a Castañeda, pero auténtico de trabajo de campo, que la web es primero. Y entonces me fui con esta semana y ya fue lo que me hizo cambiar mi objeto de estudio. Y entonces cuando ya volví a España, yo estaba estudiando en Barcelona, pero cuando volví a Barcelona fui a mi departamento y les dije que quería cambiar la tesis de la orientación. Muy difícil, bueno, pues yo ya cargar estos casos, ya me explicaron esto en octubre y tal. Y entonces pues lo cambié. Y ahí descubrí lo que es la generosidad, el sacrificio, la entrega, porque esta señora era una persona anciana, mayor, y hacía unos verdaderos esfuerzos para ir a sus enfermos que no se paran, pues de comer, dormir o lo que sea, pero quiero decir que la motivación no era lucrativa, sino era de servicio. Entonces, claro, a mí esto yo soy muy idealista, yo creo en la bondad, creo en la generosidad, en el altruismo. A mí esto me enganchó mucho y entonces ya cambió todo.
y ese encuentro con esta persona también cambió mi vida, porque a partir de entonces, no es que fuera una propuesta desde el principio, pero sí vi que hay otra forma de hacer las cosas, otra vivir, otra. También cambié mi sistema de, no sé si vosotros, profesores académicos de la universidad, pero yo cambié el sistema que me había enseñado en la universidad y entonces me di un poco me di cuenta, y si vas con la grabadora, el cuestionario, con las estadísticas, entonces la gente, pues claro, te cohiben un poco, luego a veces te dicen, no es que te quieras engañar, pero sí que te dicen lo que creen y tú quieres oír, ¿no? Un poco. Entonces me di cuenta que no. Entonces cambié este método y entonces lo que hice es estar horas con ellos hablando, escuchando, en el caso yo que tenía que sacar alguna información, pues alguna palabra, usar una pregunta, que decir, y luego pues, por ahí cuando estaba sola intentaba memorizar todo y todo esto, ¿no? Cuando estaba sola en un cuarto, en la cabaña. Y entonces esto es. Entonces, no todos somos antropólogos, ni no todos, pero yo creo que viajar al corazón de otras culturas con respeto y escuchando nos puede aportar mucha humildad y también nos ayuda un poco también a entendernos y a creernos. Por ejemplo, yo luego, con el tiempo, pues claro, soy profesora visitante de varias universidades, una de las universidades se llama Abacán, la ciudad. No sé si luego pondrán, mandaron unas fotos, que sale de la universidad de entonces en esta universidad, por ejemplo, pues yo he podido también hacer como estudios comparativos, hice, por ejemplo, un seminario que se llamaba Etnolingüismo comparado, porque algunas de las problemáticas que se producen en los estados de varias lenguas, por ejemplo en el nuestro también, ¿no? Pero es diferente, pero nosotros estamos con una lengua propia, fuerte, con descubrimientos, publicaciones, hay profesores, por lo que asistí, ¿no? Entonces, también las lenguas autóctonas mantienen por vía casi maternal, orales, ¿no? Solamente hay pueblos, por ejemplo, que yo, los curiatos, que son unos pueblos que viven a la orilla del Baikal, como son 600.000 individuos, sí que tienen fuerza para poder tener profesores, o los campos también. Pero hay otras comunidades pequeñas que la ley se mantiene solamente de algún 6 meses. Entonces, la problemática o la casuística entre los estados de contigo de las comunidades bilingües, pues es muy interesante. Es un estudio comparativo con nuestro estado, con otros de otros países, con los países. Y este programa es donde comparado, digamos, yo he estado dando en algunas universidades. Porque claro, yo no voy a ir a la universidad de Stuttgart a enseñarles sus comunidades nativas, porque yo sé que tienen bastante gestión, pero sí que es interesante para ellos y para nosotros un sentido comparativo, ¿no? De todas las cosas. Ahora yo también me han invitado a ver en la Universidad de Kazajstán y tenemos unos proyectos, unos convenios, haciendo con también están interesados en el estudio comparativo, por ejemplo, que se nos desde los diseños textiles hasta música, lo que pasa que yo, por ejemplo, nunca no tengo conocimientos, aunque tengo cientos de obras recogidas en cantos espirituales germánicos. Pero, pues, lástima que no se habla de los otros idiomas, porque, claro, yo hablo siempre con ellos en ruso, pero los adultos
son siempre ancestrales. Por ejemplo, las plegarias, los cantos chamánicos, los cantos flores, son siempre escritos más. Yo ya creo que más o menos dicen, porque también me han traducido, pero me gustaría ver, es imposible saber frente a mí. Entonces, quiero que veáis las fotos. ¿La vas a poner las fotos, Rafa? Sí, sí, ahora vamos a poner las fotos que nos mandaste. Pues en las fotos hay un poquito repaso de todo para que tengáis una idea del sitio, de algunos pueblos, de las que un poco mezclados con el plan. Todas las fotos son mías, o sea que esto es sin problema. Muy bien. Pues vamos a dar las gracias a Carmen, que está en Toledo, que muy bien es Y nada, Carmen, muchas gracias y cuando te recuperes sabes que tienes que... De acuerdo, muchas gracias. Nada, a ti. Espero que os gusten las fotos que he preparado. Vale, Bueno, venga. adiós a todos. Adiós. Gracias. Voy a cortar la comunicación, Carmen. Chao. Vale, de acuerdo. Ya hablaremos. Adiós, De Rafa. acuerdo. Bueno, pensamos que aunque sufrió ese accidente, porque trabaja mucho y está moi metida no seu proxecto, fixeron un endomuseo en Toledo, unha finca inmensa onde ten réplicas exactas feitas por artesáns que trouxo dende Siberia para un balagán, unha casa comunal, de yurtas, de determinados tipos de estructuras típicas de cada pobo, non? E trouxo os artesáns aquí, claro, que despois chegaron aquí e a administración decía que non tienen permiso de trabajo, pero é un artesán que vai facer unha cabana de madeira, estas cousas, non? Ou onde está o proxecto do arquitecto para facer un balagán de Yakutia? Vai ter un arquitecto e digo, necesito un proxecto, e un que? Bueno, estas cousas que a administración nunca entende, pero bueno, a muller traballando ali onte, pois, fastidiouse, quedou ali botando gravilla para drenar nun sitio, quedou fastidiada. Entón, volverá, xa estivo aquí outras veces, e volverá, e eu convido-vos a que se ides a Toledo, pois a Toledo e a Polán, vayades visitar o seu museo etnográfico e o seu endomuseo. Tendes carmenarnaumuro.com é a web da súa fundación e tenes toda a información. E ela mandoume un PowerPoint con fotografías destes lugares para que, polo menos, vexades un pouco os distintos sitios e con eso creo que vamos terminar. Primeiro, os lugares puntuais, as diferentes rexións de Siberia onde estivo, e despois a secuencia de fotografías. Hai que ter valor para marcharse a... Non, muller, home ou gato, para marcharse a Siberia sin saber nin siquiera o ruso, que era a lingua así máis... lingua franca, non? Lingua imposta tamén. Bueno... Nada, isto é en chelo, simplemente que vexades o que é a extensión, o mapa de Siberia e os diferentes puntos onde ela foi... Bueno, que pasa, ¿eh? Por baixo. Sí, está por baixo. Ben, bueno, todo eso que vedes aí, que é aproximadamente así como a Fonsagrada, en parte Jurel, eso é Siberia, non? Leva 22 expedicións, viaxes, porque obviamente no momento que se meteu a facer xa un traballo de campo serio, pois tivo que ir en diferentes épocas do ano, en inverno, en verano, en primavera, e despois os diferentes... Os
diferentes situacións e os diferentes povos. Empezou no Altai, bueno, non empezou no Altai, son os lugares que tocou. Buriatia, vedes que estaba na parte sur, Jacasia, Yakutia, que é a parte máis grande, ¿no?, hacia o norte, Tuva, Jantia Mansia, Altai, xa o ledes vos, Este tamén. ese tamén, Kemerovo o Blas, vedes que se está movendo, non, na parte sur e na parte centro, ainda que nestes últimos anos quere ampliar máis a zona, non? E sobre todo centrada nesa comunidade de povos indígenas que, como decía, é o 10% da poboación actual de Siberia, non? Falaba de 30 millóns, pois 3 millóns son indígenas. E agora, xa vos poño entón a foto. Perdón, decía antes que male que tivo o accidente, consideramos que non merecía a pena cancelar a conferencia e sustituirla por outra, porque para a temática desta xornada sabíase, pois, de contar co testemunho de Carmen, parecíanos moi interesante, e, bueno, ainda que tiñamos que botar man das novas tecnoloxías, se o son non fose o mellor posible, pois, eu creo que entendeuse bastante ben e podedes disfrutar da súa experiencia, non? Bueno, aquí tendes a zona de situación de Siberia. $13 millóns de kilómetros cuadrados, uns datos xeográficos do lugar. Montes Urais, o oeste, Océano Pacífico, norte, o Ártico, e o sur, Kazajstán, Mongolia e China. Esas tres rexións fundamentais, a Siberia occidental, central e oriental, ela, dichedes que traballou máis a zona máis central e tamén parte oriental. Bueno, este é o esquema este é o PowerPoint que vos iba a falar, non? Xa vos comentou de todos estes procesos, a evangelización, os distintos procesos socioculturais que influíron nas poboacións de Siberia e na situación actual. Temos fotos É que prefiro ir dando eu, porque senón, pola cadencia da presentación, fotos do transiberiano, porque claro, o primeiro problema é chegar a Siberia. Chegar a Siberia e está toda Europa, chegar a Moscú, dende ali coller transportes, tren hacia a zona de Siberia, e despois para desplazarse ao lugar destas comunidades, pois ven camións, helicópteros destes soviéticos que non lembro como se chaman, e todo este tipo de transportes que, por suposto, non teñen a cadencia que hai aquí, non? E faise complexo. Moitas destas comunidades viven neste tipo de casas de madeira, non? Porque xa son comunidades estables, que un lugar, un asentamento fixo, aínda que hai povos que, polo seu sistema de produción, de pastoreo de renos, son seminómadas, pero teñen tamén lugares estables. Bueno, estes son os transportes típicos de ali, para chegar aos sitios.
sempre ten que coller helicóptero, porque a única forma de chegar a determinados lugares es que non hai infraestructuras. Transportes, debía ir frío, mira de como va. Correr. Reinos, inverno. Por certo, tamén, se vos interesa os seus traballos, leva xa varios anos colaborando con nós, casi todos os anos publica algún artigo no Anuario Fol de Belén, e ademais temos aí un libro dela a venta. Isto que vos decía tamén, que hai grandes cidades en Siberia, non só de natureza e aldeas, non? Iglesias ortodoxas. Ela fai tamén un festival de intercambio cultural en Toledo. Un ano fomos nós, levando música galega, que foi cando inaugurou precisamente o Balagán, que é esta construcción de madeira, que é a casa comunal. Ai, perdón, fixen... equivoqueme de tecla, como estamos a escuras. E vamos por... aquí. Ahí. Que toman pinchos morunos, teñen cacheira, Como aquí. son como aquí. Esto debía ser por San Martiño, por la neve. O lago Baikal, un dos lugares nos que está ela namorada, que é un mar interior, obviamente. Estos son os povos cos que ela traballou: altaínos, buriatos, xorsis, que é un dos traballos que temos aí, evencos, jacasios, teleutas, tubinos. Foinos citando, pero non se escoitaba moi ben o nome. Yacutos, sajas, jantimansi. Aí están situados sobre o mapa. E agora vai facer un percorrido, bueno, vedes un pouco tamén o sistema de vida e os aspectos físicos. Ves que son pastores, moitos deles, de renos. Joder, perdonade, pero que non vexo a tecla. É interesante, tamén ten no museo este tipo de construccións que nos asociamos os famosos tipis dos indios de Norteamérica. É unha das construccións típicas destes povos nómadas que se dedican ao pastoreo dos renos. Os yacutos. Isto é un balagán, é unha construcción de troncos, pero son troncos postos en vertical, e é a casa comunal con teito vegetal. Pois se ides no museo en Polonia, en Polán, ten un balagán tamén que fixo ela. Os rasgos da xente, esta é de Toledo. Que cubitos de seda. Son mongoloides, obviamente. No fenotipo. Moi interesante, tamén escolleu o tema dos tecidos, da artesanía.
os tubinos, con yurtas, hai nas de madeira, hai nas de pel, materiais sintéticos, os buriatos, aquí xa hai influencia budista. Teñen postes de atar os cabalos, existen moitos postes, ten unha ritualística moi interesante. Se tendes escoitado música destes povos, destes en concreto, é moi similar tamén a determinadas músicas de Mongolia, practican o canto cultural tamén, de acasios. De sonesmo. Yurtas de madeira, como ela ten unha yurta de madeira tamén, montada ali. Famosos postes. Teñen tamén saunas, moi habitual o uso de saunas nos Chorsi, por exemplo. Ela ten unha réplica dunha sauna Chorsi, feita tamén ali no museo. Bueno, nevar, neva, Neva. Que igual non saís de casa. Creo. Hai máis nenos nesta aldea que en todo Lugo, casi. Non é unha coña. Mira, fan como é en Sí. Santiago. Teñen moita artesanía tamén, con materiais vegetais, con cortiza. Cando estivo na Universidade Estatal, porque, sobre todo, ao principio tampouco lle prestaba moito interés, ni siquiera en Rusia, porque estudar os povos indígenas siberianos pues non era unha prioridade, non? Pero, bueno, a medida que ven que alguén de fora, incluso aquí, en España, tampouco recibía moito apoio nin da embaixada, nin nada, pero, bueno, pouco a pouco, ir traballando, pues cada vez vai sentindo máis apoio. Chamanismo siberiano. Ceremonias chamánicas. Representacións astrales. Ela ten unha colección interesante de pandeiros chamánicos que lle regalaron. Vedes coa representación do espírito guía detrás na cruceta do bastidor. E aquí tendes algunha foto tamén. Isto xa é Polonia, isto é Toledo. Vale. Aí tendes o Balagán, que ten un pequeno museo dentro, o Balagán non, dentro desta yurta ten un pequeno museo con piezas de artesanía. Bueno, é como a tundra, unha cosa así, e ten varias estructuras diferentes, de diferentes casas dos diferentes povos. Convida xente dali tamén, cando pode, pues, para facer encontros culturais. Este é o interior do Balagán, ela fai talleres tamén, do Balagán da Yurta.